Buenos días con todos y todas. ¿Me confirman, por favor, si me escucha bien? Espero que sí. Se escucha muy bien. Perfecto, sí, gracias. Bueno, vamos a dar inicio al webinar titulado Cultivos ilícitos y su impacto en el desarrollo sostenible de la Amazonía, los pueblos indígenas y los bionegocios. Mi nombre es Marioldi Sánchez, yo soy socia de la ONG AIDER. Este webinar está organizado por la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos con el apoyo de AIDER y la Universidad de SAN. AIDER le agradece a la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas por invitarnos a participar y a moderar este evento. Permítanme contarles brevemente acerca de nosotros. AIDER es una ONG peruana con 34 años de vida institucional y que promueve el manejo sostenible de los bosques del Perú con participación y en beneficio de las poblaciones que viven en y de estos ecosistemas. Desde el año 2000, AIDER brinda capacitación y asistencia técnica a comunidades y pequeños productores de la Amazonía peruana para el manejo sostenible de los bosques. Y desde entonces ha fortalecido capacidades de hombres y mujeres para contribuir con la conservación de más de 400.000 hectáreas de bosques en el país y con la mejora de la calidad de vida de alrededor de 1.500 familias. Organizaciones como AIDER, que estamos promoviendo la conservación de la biodiversidad y los bionegocios inclusivos sostenibles, realmente vemos con preocupación el incremento de la deforestación en nuestro país, como ya debe ser reconocimiento también de todos ustedes. El año pasado, el 2000, tuvo el registro más alto de pérdida de bosque primario en la Amazonía peruana. Se han superado las 190.000 hectáreas por primera vez, según algunas fuentes, y esa cifra definitivamente podría elevarse en este año, en el 2021, si la pandemia sigue limitando las acciones de control y de fiscalización de parte de las autoridades, ¿no? La deforestación sin duda es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos y en particular para los pueblos indígenas. Es importante que recordemos que en el Perú existen 2.350 comunidades nativas que pertenecen a 51 pueblos indígenas amazónicos y que además estas comunidades juntas tienen en sus territorios comunales el 18% de los bosques del país, ¿no? Aquí comentarles que con el apoyo de AIDER, comunidades nativas de Ucayali han logrado importantes avances en el manejo de sus bosques comunales bajo un enfoque de gestión integrado, lo que está permitiendo la conservación de 120.000 hectáreas de bosques comunales y el desarrollo de negocios que benefician a más de 300 familias indígenas. Sin embargo, les comento esto porque nos preocupa que el incremento de la deforestación está poniendo en riesgo resultados como estos y muchos otros que actualmente vienen siendo promovidos por diferentes actores de la sociedad civil y de los pueblos indígenas. En este marco es que AIDER se suma a esta iniciativa de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas de poder conversar e intercambiar ideas sobre la problemática de los cultivos ilícitos en la Amazonía, tomando en cuenta que esta actividad está muy relacionada con el incremento de la deforestación, de la degradación de los ecosistemas naturales y que además, como deben ustedes saber, está también vinculada con episodios de violencia y vulneración de derechos en la Amazonía, ¿no? Bueno, sin más entonces, para iniciar este conversatorio, quiero invitar a Shuar Velázquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, para unas palabras de bienvenida. Shuar, adelante, por favor. Muchas gracias, Marioldi. Quiero agradecer a AIDER, también quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, a FRI-ESAN y a la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos. Hace ya un buen tiempo estuvimos viendo este problema que está afectando a nuestras comunidades. Yo he tenido la suerte de recorrer casi gran parte donde están los pueblos indígenas amazónicos y una de las dificultades principales que encontramos es el impacto de los cultivos ilícitos en territorios ancestrales y las consecuencias que estas actividades generan. Un caso emblemático es Selva Central, con los hermanos Ashanincas, también los hermanos Shipibos en la zona de Ucayali.
pero últimamente en la zona norte, en la frontera entre Perú y Ecuador, básicamente entre Loreto y el departamento de Amazonas, también Cajamarca, el incremento de los cultivos ilícitos, digamos, se ha hecho más notorio, ¿no? Y esto está involucrando más a las comunidades. Y el impacto que vemos es desde problemas sociales. Obviamente hay un impacto económico, pero yo diría negativo. Y el otro impacto es pues un impacto cultural, ¿no? Viendo todo este panorama, conversando con nuestros aliados, con los que ya mencioné, conversamos en la importancia de llamar la atención, de poner sobre la mesa una problemática que cada día está creciendo en las comunidades. Y eso es este tema de los cultivos ilícitos. Hemos percibido, por otro lado, cierto, ¿cómo llamarlo?, cierto silencio de instituciones claves dentro del aparato del gobierno central respecto a esta problemática, aunque es rescatable las recientes iniciativas en Ucayali, donde ha habido una reunión con los dirigentes de allá para cómo frenar o ver cómo ayudar a que esto se pueda ir afrontando de la manera más óptima. El objetivo de la Cámara, como saben, es una organización nacional que está abocada exclusivamente a generar oportunidades económicas. Hoy en día se habla de economía indígena. No se puede promover economía cuando hay un problema tan grave como es el cultivo ilícito, nuestros temas de interés como los bionegocios y otros temas como el ecoturismo. A veces es difícil que puedan lidiar con un problema. Es una gran dificultad para las comunidades porque impide que actividades más sanas puedan prosperar, porque no es competitivo en términos de precios, ¿no? Obviamente los precios de estos productos ilícitos son más elevados comparados a un kilo de aguaje, un kilo de camu camu. Y hay ahí también su atractividad, pero también su peligro. Y es por eso que es materia de preocupación institucional y quiero agradecer en este tema a estas instituciones que ya he mencionado. Sin más, teníamos previsto que la vicepresidenta pueda también asistir a la Cámara en esta apertura de evento. Ella actualmente está en Puerto Inca, en el departamento de Pucallpa. Me acaba de decir que tiene problemas de conexión. Es un problema grave en el país, no hay internet segura y rápida. Quiero dar por iniciado este evento y esperando que articulemos esfuerzos, unamos esfuerzos a favor de afrontar estos problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shuar. Gracias por tus palabras. Es muy interesante, en verdad, la temática que se va a abordar el día de hoy. Y para comenzar, entonces, yo quisiera explicarles un poco sobre la agenda de nuestro evento. En primer lugar, vamos a contar con las intervenciones de dos líderes indígenas muy destacados. Berlín Díquez, presidente de la Organización Regional AIDC Pucallali, y Ambrosio Huac, expresidente del Consejo Aguaruna y Huambisa, quienes compartirán su perspectiva sobre el impacto de los cultivos ilícitos en la Amazonía y en particular en comunidades nativas. Luego de este segmento vamos a escuchar 3 presentaciones acerca de la situación actual de los cultivos ilícitos en la Amazonía peruana, las condiciones habilitantes que promueven los delitos ambientales y también experiencias en la promoción de bionegocios como alternativa a actividades ilícitas. Al terminar estas presentaciones, vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas, para lo cual desde ya los invitamos a poder usar el chat para realizar sus preguntas, que ya el chat se encuentra habilitado para todos los participantes, indicando por favor en la pregunta a qué expositor se la están dirigiendo. Bueno, sin más entonces, vamos a comenzar. Por favor, quisiera que me confirmen que el señor Berlín Díquez ya se encuentra conectado para poder comenzar este segmento del conversatorio.
Si el equipo técnico me podría confirmar si ya se encuentra conectado el señor Berlín Díquez. Ok, perfecto. Gracias, Berlín. Bueno, entonces voy a presentar a Berlín. Berlín Díquez, ustedes ya lo deben conocer. Él es originario del pueblo Ayáninca, un reconocido líder indígena y activo defensor de los derechos de los pueblos indígenas amazónicos, y que desde el año pasado, el 2020, es el presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali Oraú. Por favor, Berlín, adelante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días. Primero quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas, asimismo a la invitación directa de AIDER, que es una de las aliadas principales de la organización regional AIDESEP Ucayali. Primero, también para agradecer a los que participan en este importante evento de gran magnitud y de gran organización regional AIDESEP Ucayali. Referente a la situación actual de este tema que es tan álgido para nosotros y creo yo también para las diferentes instituciones, ya sea públicas o privadas, quienes venimos haciendo esfuerzos denodados tal vez para ver la tranquilidad de los pueblos indígenas, es tan preocupante. Quiero precisar exactamente referente al tema de los cultivos ilegales en poblaciones indígenas. El año pasado nosotros hemos sido muy críticos y bajo grandes pronunciamientos con la finalidad de dar atención a la intervención del sector público frente a esta situación, llámese el Ministerio del Interior, entre otras instituciones. Sin embargo, debido a nuestra voz de protesta, ha hecho de que en estos momentos se tuvo últimamente la presencia de 4 ministros en los territorios o en la región nuestra conversando con nosotros. Pero este acercamiento tal vez no ha sido de tan fácil y debemos reconocerlo. Los pueblos indígenas tenemos una trayectoria de lucha histórica, no es de ahora. Y principalmente porque creemos que las comunidades viven y sobreviven en sus propios hábitats, que son los bosques y territorio. Y para nosotros los indígenas, hablar de territorio significa mucho. Nuestra vida, nuestra existencia, nuestra cosmovisión, espiritualidad y nuestra fuente de riqueza. Entonces, ello demanda que la preocupación grande y preocupante, y tal vez si no hacemos el esfuerzo mediante una sinergia con las propias organizaciones quienes admiramos y defendemos, la situación actual de nuestra región Ucayali se encuentra en una situación bien complicada. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de, al inicio, podemos identificar prácticamente que la gran deforestación en este momento en la región nuestra, tal vez en otras regiones en poca magnitud, silvestre de la región Ucayali contempló prácticamente dentro de su estadística y su informe que son más de 42.600 hectáreas deforestadas en el ámbito territorial y en su gran porcentaje en comunidades nativas. Entonces, pero haciendo un análisis rápidamente, vamos a ver ¿de qué proviene esta deforestación prácticamente? Proviene de muchos han dicho del tema forestal, por las concesiones forestales o taladores ilegales. Y con eso no quiero defender a los taladores ilegales, sino en poca magnitud. Pero sobre todo es por la economía ilegal en este momento. ¿Dónde están asentados? En su gran mayoría en comunidades nativas. No es aislado esta información
determinamos que son 46 pistas de aterrizaje clandestino y cada pista con una dimensión de 1 kilómetro, 700 metros, 600 metros, de 1 kilómetro 200. Entonces, en esa abertura que se hace, se deforesta completamente. Entonces, ¿por qué pasa esta situación? Podemos preguntarnos, muy preocupados, y producto de esas denuncias que se ha hecho, en estos momentos los líderes quienes hemos venido denunciando estamos siendo perseguidos y amenazados, y eso lo digo de manera pública y porque es de conocimiento público. Entonces, hay una suerte, la larga y corta, va a afectar muchísimo a las comunidades, claro que sí. El ejemplo principalmente en este momento del sector de Padre Abad, principalmente en Irasola, las comunidades de Sinchirroca, Puerto Nuevo, Santa Marta, Unipacuyacu, por el sector mucho más de Huánuco, la situación de los comuneros es álgida. ¿Por qué? Por la presencia permanentemente de personas con estas intenciones de sembríos o con estos dueños de los sembríos dentro de comunidades nativas. Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué las comunidades que he mencionado como ejemplo permiten prácticamente tal vez a que estos existan en estas áreas? Lamentablemente, la situación preocupante de la economía dentro de esos lugares no están siendo identificados por los sectores públicos correspondientes, como el Ministerio de Agricultura, entre otros sectores. Entonces, la única forma de cómo el indígena tal vez puede salir de la situación que se encuentra para de una y otra forma solventarse en la economía es en el sistema fácil, pero de manera ilegal. Producto de esos acontecimientos de generar tal vez economías ilegales, hace que en estos momentos ya tuvimos el deceso de más de 4 personas, 5 líderes o comuneros de tales comunidades siendo asesinados. Entonces, es alarmante la situación. Entonces, allí podemos hacer un resumen rápidamente por qué el problema, tal vez por la difícil situación de que los sectores públicos, quienes deben tener la responsabilidad de generar tal vez economías a través de proyectos de desarrollo productivo que sean sostenibles, no existen prácticamente. Entonces, la única salida que tienen estas comunidades o estas personas o estos comuneros es entrometerse o vincularse, en este caso, a la economía ilegal que provienen del sembrío de la hoja de coca. La pregunta es, ¿qué cosas que las autoridades están haciendo en este momento? Ninguna. Y justamente la reunión pasada que tuvimos con los 4 ministros, hay un compromiso de un decreto supremo intersectorial. Esperamos de que no sea un documento más en la historia del movimiento indígena y de los intereses de los pueblos indígenas, sino más bien que de una y otra forma este decreto se implemente de la mejor y rápida manera posible, con la finalidad de ver qué salida podemos dar más adelante a atender a las comunidades que están en este momento sufriendo este daño. Entonces, nosotros como organización regional Ucayali, lo que hemos hecho es identificar lugares, mapear los lugares precisamente donde está la presencia de estas situaciones de sembrío ilegales. Por ejemplo, el refugio y continuar con sus intereses de la economía. El sector de Iparía, el sector de, sobre todo la cuenca de Tamaya, y eso lo conocemos todos. El sector de Callería. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Berlín, ya te escuchamos. Lo que pasa es que tenemos una señal muy bajísima, todo me parece. Yo quiero terminar con ello. Los lugares identificados son estos lugares que prácticamente existen comunidades y la constante amenaza, ello preocupa muchísimo nuestra situación. Hasta el momento el sector público aún todavía no ha determinado prácticamente qué acciones mucho más efectivas pueden generarse tal vez en estas partes de la Amazonía
con la finalidad de mitigar o suspender o limitar tal vez el avance continuo. Entonces, me parece que la gran responsabilidad también allí es de los propios sectores públicos con la finalidad de buscar alternativas de salida, tal vez promoviendo, no tal vez los bionegocios, sino más bien busquemos alternativas de salida de productos que sí generen tal vez una economía mucho más estable en las propias comunidades. La gran preocupación y la constante lucha de nosotros en este momento es eso. Es preocupante la situación y me parece importante que allí debemos de hacer un trabajo conjunto, de manera organizada, de manera integral tal vez, con la finalidad de cuidar a nuestra Amazonía. Se entiende claramente que las estadísticas que yo he mencionado son estadísticas claras y alarmantes. ¿Y qué podemos hacer allí nosotros? Yo pienso de que es un trabajo de manera conjunta y llamo a la reflexión y ahí les invito a formar parte de esta mitigación completa en el avance de esta deforestación completa que a la larga y corta nos va a perjudicar muchísimo los pobladores indígenas. No quiero extenderme en esta parte, si alguna pregunta pueda suceder más adelante, tengo una señal muy baja, esperando agradecerles completamente esta oportunidad y también agradecerles la invitación desde la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, así también la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y en este caso principalmente a nuestro aliado principal que es AIDER. Muchas gracias. Muchas gracias, Berlín, por compartir con los participantes tu perspectiva y tu preocupación también. Particularmente creo que es interesante cuando mencionas y destacas siempre, ¿no? La importancia que tienen los bosques comunales y los territorios para los pueblos indígenas, no solo como una fuente de medios de vida, ¿no? Sino también como base de la identidad y la espiritualidad, como nos comentabas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues, lamentamos que esta problemática de los cultivos ilícitos, además de estar causando deforestación, como indicas, hay otros impactos relacionados también con la vida y la seguridad de las personas y con la economía indígena, ¿no? Creo que destaco lo que nos has compartido sobre cuán importante es atender o tener una mayor atención al fortalecimiento de las economías indígenas, ¿no? Porque como has indicado, justamente el hecho de que existan estas economías ilegales y que no hayan alternativas de desarrollo productivo sostenible para las comunidades nativas muchas veces es lo que causa pues que haya este tipo de situaciones que afectan, ¿no? a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, nos sumamos en verdad a la reflexión que nos hace sobre buscar soluciones integradas, ¿no? Desde una mirada multisectorial, tú decías, ¿no? Y coordinada entre actores para poder tomar las mejores medidas, ¿no? Para realmente mitigar el avance de la deforestación y que muchas de esas soluciones están pues vinculadas a un mayor impulso y apoyo a iniciativas de negocios inclusivos sostenibles en la Amazonía y con comunidades nativas en particular, ¿no? Confiamos que las iniciativas que estás impulsando, que está impulsando la ORAU en Ucayali puedan servir también de ejemplo y que puedan traer buenos resultados, ¿no? Como esta red de alerta para los defensores indígenas que ustedes han ayudado a impulsar. Bueno, muchas gracias, Berlín. Ahora vamos a dar pase vamos a escuchar a Ambrosio Huac, líder indígena originario del pueblo Ahuajún, de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, y expresidente del Consejo Aguaruna y Huambiza. Debido a las limitaciones de acceso a Internet, Ambrosio no va a poder estar conectado con nosotros directamente en esos momentos, pero nos ha hecho llegar sus comentarios a través de un video que vamos a compartir a continuación, así que por favor le pido a Kate, a los amigos de SAN que puedan dar pase al video. Gracias. Desde mi experiencia, hace años que la bandera en producción acá en la etnia Ahuajún One Piece fue la bandera, en producción fue cacao y plátano. Y siempre hemos estado por décadas que el Estado o algún cooperante promueva en buscarnos un mercado justo, un mercado estable para que nuestros productos
ya pueda venderse y tener un sustento económico familiares. Durante todo esto, simplemente por el asistencialismo del mismo Estado peruano como políticos, y casi no tenemos por parte del Estado, que es un desarrollo sostenible, un proyecto sostenible que promuevan. Nosotros estamos un poco más que todo preocupados porque al existir ese sembrío de coca en las comunidades, los alumnos, los colegiales, 90%, entre el 95% son alumnos ya drogadictos. 5% se irán pues alumnos, ¿no? Algo que todavía que no se contagian a esto. Hay bastantes drogadictos jóvenes que ya no hacen caso a la mayor parte de los bares. Entonces nosotros nos acudimos a la policía para que damos a conocer, para que ellos actúen, pero ellos necesitan un orden de arriba, o sea, del superior Ministerio Interior, por supuesto que debe tener conocimiento. Entonces alguna embajada o no sé, quién puede intervenir para que esto como que se dé cambio, o con algún cultivo de repente, no sé. Entonces estamos preocupados. Algunos gobiernos locales llegan en las políticas, como de costumbre, hablan del desarrollo sostenible, pero cuando llegan al poder se olvidan, más ven las obras, y eso es una gran preocupación que nosotros tenemos. Invitamos y damos a conocer que actúen algún cooperante y también algunos cooperantes como ONG que entren, no solamente vengan por los derechos, sino la gente no comemos derechos, sino que nos aplique algunos proyectos que pueda contrarrestar este sembrío ilícito que cada día más nos está llevando a una corrupción. Y invocamos al próximo gobernante del Perú que visite, que haga una delegación, que visite, porque esto podemos llegar a un caos. Y eso es lo que nosotros queremos hacerle conocer, y estamos en una gran preocupación, porque solamente nosotros sabíamos que Bray había, o sea, Bray 1, no sé, otro Bray, y acá nosotros no tenemos, pero ahora lo que nosotros llegamos a conocer y a escuchar como pobladores es que el avión está llegando a recoger ese producto. Si nosotros obligamos que alguna gente que siembra esto, si le decimos elimina, no siembres, pero a cambio ¿qué le das? Entonces lo que nosotros queremos, justamente estoy diciendo, nosotros podemos garantizar una entidad, pero que sea organizado de la misma, representante de los mismos pueblos indígenas, que podríamos, lo que tenemos que canalizar es, por ejemplo, nosotros estamos con la deforestación, porque talan madera y a veces nos preguntan dónde está la INRENA, dónde está la ARA, la Fiscalía Ambiental, dónde está. Están sentados en su oficina, no conocemos quiénes son. Entonces como que nosotros nos encontramos abandonados. Y me hace acordar, y no soy gente de repente ha llegado ahí, pero me hace acordar en el tiempo de Fujimori, había una comisión multisectorial, que los mismos ejércitos, mismos gente del Estado, era una comisión que andaban en distintas comunidades más alejadas, y no solamente presenciaban, sino llevaban a algunas instituciones y dar solución. Entonces, yo creo que de repente, ahora que el mundo necesita bionegocio, yo creo que podemos empezar a trabajar. Hay tantas profesionales que podemos meter de la costa hacia las comunidades indígenas para identificar, por ejemplo, las plantas medicinales. Ahorita que ya estamos en COVID, por ejemplo, los de la comunidad, nosotros nos tratamos con plantas ancestrales. ¿Y por qué no se puede aprovechar esto como un bionegocio también? Por ejemplo, en tema de ayahuasca, por ejemplo, guayusa, por ejemplo, camu camu, por ejemplo, aguaje, sachapapa, por ejemplo, sachapapa morada. Ancestralmente no eran profesionales indígenas, pero ese sachapapa es muy importante, es vitamina, es energizante. Entonces todos nosotros vemos que hay oportunidades como para hacer, por ejemplo, el ecoturismo,
acá en la zona bastante como para empezar a hacer esto. Entonces yo creo que esto puede dar el visto bueno, es el actual gobierno que tiene que asumir. Por favor, a ellos les solicitamos que ellos intervengan. Ahí lo que no tienen otros países, nosotros tenemos acá en el bosque, en la selva, hay de todo. Vamos a conquistar juntos nuevos negocios, pero tienen que contar con nosotros, y eso es nuestra petición y la gran preocupación que tenemos, que el Estado peruano y algún cooperante pero ya pueden ingresar, porque esto nos va a llevar en un caos y eso va a ser perjudicación de la misma ciudadanía, los mismos peruanos y el mismo Estado. Le agradecemos a Ambrosio por compartir su testimonio, ¿no? Que nos acerca, nos hace conocer de qué modo las actividades ilícitas afectan a los pueblos indígenas. En particular, él comenta la experiencia de su pueblo indígena, ¿no? De la etnia Wajún, y también la urgencia de poner en marcha, pues, alternativas de solución con un enfoque integral y de desarrollo sostenible, él mencionaba, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Que también él hace un llamado a tomar en cuenta estas oportunidades que ofrece no solo la diversidad biológica de nuestros bosques, sino también la diversidad cultural, ¿no? Estos conocimientos tradicionales que nos caracterizan como país, ¿no? Y nuevamente se pone sobre la mesa la importancia de los bionegocios, ¿no? Es interesante lo que él comenta, por ejemplo, sobre las plantas medicinales, ¿no? Y más ahora en este contexto actual de pandemia, pues creo que todos coincidimos en la relevancia de poder prestar especial atención a estas relaciones entre las personas y la naturaleza, y poder rescatar esta sabiduría ancestral sobre las plantas medicinales, ¿no? Que lo tienen nuestros pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Es interesante, bueno, ojalá en algún momento del evento también podamos conversar un poco más sobre los bionegocios, ¿no? De hecho, AIDER tiene varias iniciativas en marcha con comunidades nativas que tienen este enfoque de fortalecer bionegocios, de lograr que comunidades se articulen a cadenas de valor de diversas líneas, ¿no? Y para eso, con nuestro socio, la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, estamos trabajando de la mano desde el año pasado en esta alianza para poder replicar y escalar las experiencias que ya AIDER y un grupo de comunidades nativas de Ucayali viene desarrollando desde hace unos años atrás. Bueno, ahora continuamos con la siguiente parte de nuestro programa. Vamos a contar con unas exposiciones de especialistas y expertos en temas vinculados a delitos ambientales y cultivos ilícitos. Vamos a comenzar con Jaime Antezana, que me confirman que ya se encuentra conectado. Jaime Antezana es consultor e investigador social de la problemática del narcotráfico en el Perú, con diversas publicaciones sobre esta problemática como amenaza al desarrollo, a la seguridad y a la gobernabilidad. Jaime nos va a compartir una mirada general sobre el contexto actual de los cultivos ilícitos en la Amazonía peruana y en particular en las comunidades nativas. También contarnos un poco cómo está viendo los efectos de la pandemia y las restricciones en este escenario tan complejo que ocurre en nuestra Amazonía. Adelante, Jaime, gracias. Quizás Jaime está teniendo dificultades con activar su micrófono. No sé si, por favor, el equipo técnico puede contactarse para apoyar. Hola, Jaime. Te vemos, todavía no se escucha. Ahora sí. Ahora sí se te escucha. Bueno, sí. Muy bien, voy a empezar entonces. Yo quiero empezar por agradecer a la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas
por esta invitación, también a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que está apoyando, para dar una mirada de conjunto de lo que está pasando en el país con los cultivos de coca y su impacto, ¿no?, en la Amazonía peruana, pero también en específico en las comunidades nativas o indígenas del país. Quiero saludar a Berlín, a quien lo conozco, ahí, uno de los pocos líderes indígenas que ha dado la cara en Ucayali, quizás una de las regiones donde las comunidades indígenas han sido más afectadas por el crecimiento de los cultivos de coca. Pero antes de entrar a eso voy a hacer una rápida mirada de lo que está pasando, ¿no?, en general, para poder adentrarme a la Amazonía. Bueno, finalmente la coca está en la Amazonía, así es que voy a tratar de dar una mirada de conjunto. Miren, estamos en estos momentos frente a un incremento inusitado de los cultivos de coca. ¿Por qué inusitado? Porque en 4 años del gobierno de Ollanta se ocultó el crecimiento de estos cultivos de coca, ¿no?, indicando de que se erradicaba más de 30.000 hectáreas entre 2014 y 2016. Para poner un ejemplo de este proceso de ocultamiento de la real dimensión del crecimiento de los cultivos de coca, voy a utilizar el ejemplo de Ucayali. En Ucayali, según las cifras del CORA, que es el organismo que encargado de erradicar, se decía que el año 2014 habían erradicado 14.000 hectáreas, para ser más exactos, 14.144 hectáreas. ¿Dónde? Solamente en la provincia de Padre Abad, ¿no?, en Aguaitía. Entonces yo realmente dije, eso es imposible, que haya 14.000 hectáreas solamente en una provincia de Ucayali. Entonces, esto para mí fue importante demostrarle que en realidad no podría haber 14.000 hectáreas solamente en esta provincia, mientras que en Coronel Portillo, ¿no?, donde está pues Iparía, Callería, ¿no?, Macicea, ¿no?, y la propia Atalaya, donde estaba el crecimiento en Tahuanía, en Cepagua, ¿no?, incluso también en Oventeni, que pertenece al distrito de Raimondi, ¿no?, no podía ser que haya pues una concentración excesiva solamente de una provincia, ¿no?, de cultivos de coca, mientras que en las demás no se daba cuenta de su existencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hubo es una hinchazón de la erradicación en una provincia y no ver el crecimiento que estaba adquiriendo en varios distritos de Coronel Portillo, ¿no?, incluso distritos como Campo Verde, ¿no?, Nueva Requena, pero donde más creció fue en Callería, Iparía, Macicea. Eso es en Coronel Portillo, ¿no? El desborde de la coca viene desde el 2016. Entonces, contrario a las cifras, ¿no?, oficiales, que no veían ese crecimiento, tampoco lo veían en la provincia de Atalaya, ¿no?, se concentraba la erradicación solamente en esa zona, el apoyo a los programas de desarrollo alternativo solo en Padre Abad, Aguaitía, ¿no?, en Irasola y en otros 2 distritos que tiene el propio Aguaitía y Curimaná, ¿no? Entonces, yo dije, acá está ocurriendo algo. Con la actitud del gobierno de aquel entonces de ocultar el crecimiento de la coca en otras provincias de la región Ucayali, se permitió que éstas irrumpan principalmente en comunidades indígenas, ¿no? Eso Berlín no lo va a poder negar, ¿no? Yo desde el año 2016 decía públicamente, incluso escribía artículos
del crecimiento de la coca en toda esta zona de Callería, Macicea, donde están Pechipibo, Conivos, los Cataitaibos están en la frontera entre Padre Abad con Codo del Pozuzo, ¿no? Y otros grupos que hay en la zona, ¿no? Otros pueblos indígenas que están ubicados en estas áreas. Lo decíamos, se viene. Lo mismo nos advertimos en el valle, en el Bajo Guayaga, en San Martín, donde están los quechuas, ¿no? En Huimbayo, principalmente asentados en Huimbayo, ¿no? Desde el 2016 dije, hay un rebrote de la coca en el Bajo Guayaga, ¿no? La provincia de San Martín, que incluye obviamente otros distritos que no tienen presencia necesariamente de comunidades indígenas, como Papaplaya, ¿no? Navarro, ¿no? O Chipurana, ¿no? Y bueno, resulta de que la negación de la realidad de la coca hizo de que ahora comunidades de los quichuas en la zona de Huimbayo estén invadidas no solo por madereros, que son los que entran a talar los árboles de manera indiscriminada, ¿no? Bosque primario sobre todo, ¿no? Y después entren, ¿no? Los narcotraficantes a sembrar coca, ¿no? Y amenacen a los dirigentes, los golpeen. Y al final tuvo que haber, como en el caso de Ucayali, denuncias. Pero el caso de Ucayali es donde ha habido la mayor denuncia pública sobre este tema, ¿no? Lo mismo se hizo en el Braen, ¿no? En el Braen, sobre todo en la zona de Lene, ¿no? Donde están las comunidades nativas y ayánicas, ¿no? Yo tengo un mapa ahí de 11 a 16 comunidades ayánicas que han sido invadidas, ¿no? Por los cultivos de coca, porque se negaban a aceptar las cifras oficiales de Naciones Unidas, que son las de vida, ¿no? Se negaban a aceptar que crecía hacia esa área, ¿no? No querían aceptar porque estaban hablando de 18.000, 19.000 hectáreas. Recientemente han aceptado 21.000 a 24.000 hectáreas. Cuando la coca desbordaba toda la cuenca del Ene, ¿no? Distritos de Pangoa o de Río Tambo crecieron de manera fuerte y se metieron con mucha fuerza a las comunidades indígenas, ¿no? Lamentablemente aquí encontraron cierto apoyo de las comunidades indígenas, al punto de que han fracturado la principal organización indígena de Satipo, o sea, de toda esta zona del Ene, ¿no? Que es Care, ¿no? Y han logrado los cocaleros, ¿no? Han logrado que estas 11 a 16 comunidades pequeñas, pero que tienen un gran territorio, ¿no? Se fracture de su organización matriz, ¿no? Y se adhiera al gremio cocalero más importante del BRAE, que es la FEPA BRAE, ¿no? Ahora entonces ellos están, ¿no? En alianza con una de las organizaciones cocaleras que defiende la cantidad enorme de cultivos de hoja de coca en el BRAE, ¿no? No existe esa cantidad oficial de coca que se señala, existe muchísimo más, ¿no? Los observadores técnicos, extensionistas, ingenieros que trabajan muchísimos años en esta zona señalan de que existe no menos de 30.000 hectáreas. Pero para el Estado peruano y para la ONUT, que es el organismo que hace las mediciones, a la justa llega a 24.000 hectáreas, ¿no? Entonces, las cosas es que se va ocultando la realidad. Y lo peor es que se va ocultando cuando ingresa a comunidades indígenas, ¿no? Los machiguengas también están en esta misma zona, en territorio donde los cultivos ilícitos de coca han irrumpido, ¿no? Ahora, el caso patético en Loreto, ¿no? Es el Putumayo, ¿no? Donde yo he escrito ampliamente, ¿no? Artículos que los he publicado en Diario 1, que publican la mayor parte de mis investigaciones. Allí, por ejemplo, los cultivos de coca volvieron con mucha fuerza después de que llegaron a la zona los disidentes de la FARC, que fue
el año 2016, ¿no? Gente que en realidad no estuvo de acuerdo con el acuerdo de paz, que selló la mayor parte de la FARC, ¿no? Y se reincorporaron a la vida civil, a la vida política, legal del Estado colombiano, ¿no? Los disidentes llegan y se instalan primero para dar protección pues, a los narcotraficantes, como lo habían hecho antes, a los mineros ilegales del Alto Putumayo y también a los madereros ilegales. Pero el objetivo de ellos no era pues dar seguridad solamente, sino instalarse en el Alto Putumayo, en el Bajo Putumayo, ¿no? Donde está la mayor producción de coca. Y ahí llegaron entonces a afectar a las comunidades de los secoyas, a los quichuas, ¿no? Comunidades de los secoyas están en un área donde 100% es cultivo de coca. Igual en el caso de los quichuas, ¿no? También está los huitoto, ¿no? Otra comunidad de la zona que está siendo todos sus territorios invadidos por los cultivos de coca. Las cifras oficiales reconocen una mínima parte de lo que hay ahí. Los testimonios indican que hay más de 7.000 hectáreas, fácilmente en toda la cuenca del Putumayo y precisamente en áreas de estas comunidades indígenas, ¿no? Dime, un Pero, minuto. ¿cómo? Un minuto, por favor, te queda un minuto. Bien. Gracias. Entonces, para terminar, estos ejemplos simplemente nos indican algo que entramos para entrar a las cifras nacionales. Las cifras nacionales han quedado realmente muy bajas respecto al informe de la Casa Blanca de julio del año pasado. Esta señala que en el Perú se produce 72.200 hectáreas con una producción potencial de 705 toneladas de clorhidrato de cocaína, ¿no? para anual. Entonces, esta cifra está dando cuenta pues, de que está desbordando, como ocurre en Condorcanqui, que se ha convertido en la principal zona de producción de coca y clorhidrato de cocaína, ¿no? Porque hace 2 años y medio fue incautado 2 toneladas de acetona que se dirigían hacia Condorcanqui, principalmente Nieva, ¿no? Entonces, Nieva es el principal distrito. Sin embargo, ha habido un negacionismo oficial, ¿no? Y ahí están los Aguajún y Huampís, ¿no? Afectados. El Estado peruano a las justas ha llegado a reconocer 54.000 hectáreas en un informe hecho a la medida, ¿no? Lo que en realidad está ocurriendo es que después de con la pandemia del año pasado, que la meta era erradicar 25.000 hectáreas, no han erradicado más que 6.500 hectáreas. Y eso, dudo de que eso hayan erradicado. Este año que tenían previsto también erradicar otras 25.000 hectáreas, la erradicación no empezó y por lo tanto no se está erradicando hasta el momento. En consecuencia, el cuadro de situación de los cultivos de coca en la Amazonía es de desborde, ¿no? Estamos ante un desborde de los cultivos de coca y han tomado de manera preferente las zonas de las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, el Madre de Dios en la frontera del Manu o del Baguaja-Sonene está lleno de sembríos de coca con pistas de aterrizaje. Las 46 que hay en Cayali nos dan cuenta de que el narcotráfico ha entrado a destruir las comunidades indígenas, a acabar y a deformarlas, ¿no? Con el dinero, porque los toma como, o sea, ellos les alquilan sus tierras y los convierten en peones, ¿no? Y eso entonces está yendo contra la cultura y contra la propia existencia de las comunidades indígenas que están hoy en zona de producción de coca y cocaína. Jaime, Gracias. muchas gracias. Sí, gracias por tu intervención y seguramente, bueno, a través del chat quisiera recordar a los participantes que pueden ir haciendo llegar sus preguntas a las diferentes personas que han intervenido ahora, Jaime, y a los espectadores que tendremos en adelante. Gracias, Jaime, por compartir estas cifras clave, también por hablarnos sobre este incremento inusitado del cultivo de hoja de coca en manera particular en el ámbito de comunidades nativas, ¿no? Nos has comentado de las zonas donde hay un mayor incremento, ¿no? de este cultivo en la Amazonía, nos has comentado sobre el caso de Ucayali en particular.
también por hacernos ver, ¿no?, de que esta falta de visibilidad sobre este avance, que ya viene una tendencia desde hace unos años atrás, pues está trayendo serias repercusiones a la fecha, ¿no? Esta falta de visibilidad antes, que ahora se está evidenciando cada vez más y con una definitiva debilitación incluso de la institucionalidad, como nos comentabas, de algunas comunidades nativas, ¿no? Lo cual es lamentable, ¿no? Bueno, gracias, Jaime, y vamos a continuar Gracias. para mantenernos con los tiempos acordados en nuestro programa. Yo voy a invitar a continuación a Maike Willems, directora regional de Ucayali del proyecto Prevenir de USAID. Sí, Maike es antropóloga con maestrías en geografía humana y en políticas medioambientales, y ella tiene ya más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo sostenible, fortalecimiento organizacional y también en negociación de políticas sectoriales. Maike nos va a hablar sobre las condiciones habilitantes que promueven los delitos ambientales. Adelante, Maike, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Marioldi. Primero quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú y a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos por esta invitación, y en especial a AIDER por hacernos llegar esta invitación. Yo quiero concentrarme un poco mi exposición en cómo analizamos o cómo realmente hacemos un enfoque y una mirada, cuáles son las condiciones habilitantes que promueven los delitos ambientales. En ese sentido, a ver, déjame ver cómo lo avanzo. Primero, nosotros lo que queremos centrarnos es un tema y cuál es la importancia desde nuestro proyecto de ver la importancia de la biodiversidad. ¿Por qué nos referimos al tema de la biodiversidad? Hay que entender que la diversidad biológica cumple numerosas funciones y dependemos de ella para nuestra sobrevivencia. En ese sentido, hay que recordar también que Perú está dentro de los 10 países más megadiversos a nivel mundial. Tenemos una condición que nos permite vivir bien. Sin embargo, esta biodiversidad se está viendo afectada por varios factores que están influenciando sobre ellos. La biodiversidad influencia desde el punto de vista económico sobre nosotros. Por ejemplo, es el motor de la economía mundial, porque nos otorga materias primas, nos otorga alimentos, es el origen de muchos medicamentos y es una fuente de energía que utilizamos como combustible. También nos permite, nos entrega paisajes, nos permite hacer el ecoturismo y regula los ciclos bioquímicos y nos ayuda con el tema del cambio climático. Ahora, desde el punto de vista ecológico, la biodiversidad es muy importante porque nos ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Es decir, mientras mayor biodiversidad tenemos, un ecosistema potenciará las relaciones comunitarias y regulará las relaciones ecológicas negativas. Solamente ver el caso del COVID está muy relacionado a cómo el mundo está reaccionando ante la pérdida de biodiversidad. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos como muy importante partir de este concepto de que la interactuación nuestra dentro de la Amazonía tiene que ver con todo un proceso que somos mucho más que humanos. Es todo un proceso y todo un escenario en donde la biodiversidad cumple un rol esencial. Ahí no me deja un ratito que no puedo bajar el... Aquí también queremos entrar a ver cómo definimos delitos ambientales. Primero, la definición que nosotros le damos es que esto es una actividad que ocasiona o puede ocasionar daños al ambiente y que está tipificado en el Código del Delito, o sea, tipificado como delito en el Código Penal de Perú. A esto hay que entender que un delito se convierte en un negocio atractivo y accesible cuando existen tanto incentivos para la ilegalidad como barreras para la legalidad. Por alguna razón se va para arriba. Aquí ya nos han venido señalando que tanto Berlin como Schwartz y Jaime también lo ha presentado, es que en realidad la ilegalidad genera muchos beneficios económicos. Hay una alta demanda de los productos de actividad ilegal, hay altos márgenes de ganancia ilícita y hay bajos costos de oportunidad por operar ilegalmente. Es decir, la gente no recibe castigo por las supresiones ilegales. A esto hay que sumar que hay fallas en el control y sanción del delito por parte del Estado, porque hay una limitada capacidad para ejercer los mecanismos de control, hay una vulnerabilidad institucional ante la corrupción
y hay una inadecuada articulación interinstitucional. Luego vamos a ampliar esta parte, luego dar los ejemplos. A esto también sumamos que es muy difícil operar en este país desde la legalidad. Tenemos altos costos para la formalización y obtención de permisos y hay muchos trámites para operar legalmente. Es como que se castigara la legalidad y más bien no se castigara la ilegalidad. Perdón, por alguna razón se va para arriba. Yo quiero traer 3 ejemplos aquí de cuán rentable es el negocio de la economía ilegal, a través de 3 ejemplos, que son los 3 delitos que nosotros trabajamos, pero que muy bien se podría extrapolar a otros delitos ambientales, entre ellos la deforestación por cultivos ilícitos. Por ejemplo, en la minería ilegal. La minería ilegal informal genera más o menos entre un 22 y un... O sea, la minería ilegal produce más o menos casi un 30% del oro que se genera en este país. Hasta el momento se ha hecho como un censo y se calcula que hay unos 10.000 mineros ilegales informales en Madre de Dios que operan a través de 800 operaciones mineras y hay más de 20.000 personas que ofrecen servicios. Es decir, hay todo un circuito económico relacionado a ello. Si vamos a la tala ilegal, entre Madre de Dios, Loreto y Ucayali representa más o menos el 80% de los bosques amazónicos en el Perú y son la fuente de madera el 86% de la madera que se comercializa. Sin embargo, el volumen de la producción ilegal llega a más de un 40%. Esto significa más de 155.000 millones de dólares al año. Si nos vamos al tráfico de fauna silvestre, que es la 4ª actividad ilícita más rentable después del tráfico de drogas, falsificación y tráfico de personas, a nivel mundial genera una suma de más de 19.000 millones de dólares, y solo en el Perú entre el 2000 y el 2016 se confiscaron más de 66.000 animales silvestres. Las especies más traficadas son aves, luego vienen los mamíferos, los reptiles y los anfibios. Ahora quiero entrar a analizar cuáles son las condiciones habilitantes que generan este escenario. Primero, esto tiene que ver con un comercio globalizado. No es que estas acciones se centralizan o tienen que ver solo con escenarios locales. Esto está articulado a escenarios transnacionales. Jaime nos señalaba el tema de la droga, está el tema de la madera o el tema del oro. Por ejemplo, el precio y la demanda internacional del oro promueve las actividades ilícitas. Si el oro termina vendiéndose en el mercado internacional, también vemos que hay una alta demanda de especies exóticas. En este momento es muy normal querer comprar animales exóticos de distintas partes del mundo. La gente se vanagloria y hace videos de tener animales de otros países como animales domésticos. Esta idea de que ciertos animales generan potencias y protegen en ese sentido el colmillo del jaguar, por ejemplo, es altamente demandado por mafias de otros países asiáticos porque se tiene la idea que les da poder. Es decir, hay todo un comercio globalizado alrededor de los delitos. Hay otro concepto, y esto lo señalaban muy bien, es que hay un tema de lejanía y brechas. Históricamente siempre se ha visto a la Amazonía peruana como una región remota y hasta cierto punto, hasta en un pasado se le veía como una región vacía, donde no existía gente al que podías ir y tomar el territorio y asentarte. Y en ese sentido pensamos que hasta ahora está desarticulada del resto del país. Jaime ya lo señalaba, lo que pasa en la selva no se reconoce desde la capital. Hay brechas en las capacidades de las instituciones entre lo que se decide en Lima y lo que se hace en la Amazonía para enfrentar estos delitos ambientales. A esto hay que sumar que hay superposición de usos de derechos sobre un mismo territorio. Solo en Madre de Dios, comunidades nativas están con concesiones forestales y están con concesiones mineras sobre un mismo territorio, compartiendo. ¿Quién tiene la razón y quién hace el uso? Eso es todavía un tema por dilucidar. Hay todo un problema de autoridad fragmentada. El enfoque para enfrentar estos delitos es fragmentado y desarticulado. A esto sumamos que no tienen personal y recursos suficientes para poder enfrentar. Solo nos ponemos a pensar, acá en Ucayali, ¿cómo haces para llegar a todos los sectores de la región para intervenir y poder
controlar los delitos. Son espacios geográficos bastante amplios. Y encima existe una información disponible que es incompleta e inconexa. El ejemplo que dio Jaime para mí está ahí, ¿no? Una cosa es lo que se dice oficialmente, otra cosa es la realidad, otra cosa es lo que se genera a nivel internacional, a nivel de información. Esta información está incompleta por un lado, pero también no está interconectada. Y esto se le suma, pues, esto tiene que ver con instituciones débiles, con instituciones públicas débiles, que permite la corrupción y el blanqueo que se asienta sobre estas instituciones en la medida de que los transgresores pueden corromper muy fácilmente el sistema para superar las restricciones e impedir las investigaciones. A esto hay poderosos intereses que permiten el lavado administrativo y contrabando a través de permisos falsos y fraudulentos. Es decir, tenemos instituciones débiles, tenemos falta de información, no tenemos interconexión entre lo que hacemos. Esto da todo un escenario que permite justamente a estos grupos a poder tener una facilidad de acción. Luego hay una quinta condición que para nosotros es muy importante y es una ciudadanía desinformada. Los delitos ambientales no son percibidos como un problema principal ni están priorizados en la agenda pública. Solamente pensar en el último debate presidencial para los candidatos, la agenda ambiental fue la más débil. No se discutió los temas más importantes. De la misma manera, la sociedad civil tampoco percibe los delitos ambientales como un problema. En ese sentido, nosotros hicimos un estudio de percepciones el año pasado en donde quisimos entender cómo ve la gente los delitos y en todo salió, o sea, no hay un concepto ni identificación de que hay un problema alrededor del delito ambiental. La mayoría de las personas solo lo relacionan con temas de contaminación. El tema minero salió a luz porque esto tiene que ver con cómo se aparece en los medios de comunicación, pero todo lo que era tal ilegal, narcotráfico, tráfico de animales, de fauna y de flora, simplemente no estaba en el conocimiento y en la percepción de la ciudadanía. Y a esto hay que sumar que la ciudadanía percibe que la responsabilidad principal es del Estado y que si éste no actúa, lo que uno hace no va a marcar diferencia. Hay este concepto y tenemos esta cuestión metida de que nosotros creemos, como la policía no atrapa a nadie y yo no puedo hacer nada. Como el Estado no interviene, yo tampoco puedo hacer nada. Es decir, hay un sentimiento de que no está funcionando las cosas y de que es un derrotero que no puedes hacer mucho. Nosotros hemos visto como esto como 5 condiciones importantes para que justamente se mantengan, se preserven y permitan la existencia de delitos ambientales, entre ellos la deforestación también por cultivos ilícitos. A esto hemos estado pensando algunas soluciones, varias de ellas están siendo tomadas por el proyecto para ver cómo lo enfocamos. Y nosotros pensamos que primero esto tiene que ver con un marco nacional de política. Se tiene que adoptar un marco nacional que articule las políticas, las normas y los presupuestos de las entidades competentes para la prevención y sanción de estos delitos. Esto se tiene que complementar con un sistema nacional de información sobre los delitos e infracciones ambientales. Es decir, cómo integrar los datos y el análisis de toda la información que existe para tomar las decisiones oportunas. Nosotros también pensamos, y justamente hoy día es el lanzamiento de la Unidad de Delitos Ambientales, que esta vez está sentada dentro del Ministerio del Ambiente, es que se tiene que tener una unidad funcional para que brinde asesoramiento e información técnica relevante a la alta dirección para mejorar la toma de decisiones. Una cosa es lo que pasa en el campo. Esa información tiene que ser analizada a través de data, tiene que generarse evidencia y tiene que ser poder llevado muy rápidamente a otros espacios para la toma de decisiones, el análisis y la intervención, porque si no se convierten en hechos aislados. A esto tenemos que sumar el fortalecimiento de capacidades, más que nada a nivel de los gobiernos regionales. Y esto tiene que ver con capacitaciones, desarrollo de estándares y mejoras de procesos institucionales. Una de las cuestiones que vemos en las regiones es que
muchas de las entidades no tienen el personal suficiente, no tienen los recursos suficientes y no tienen las capacidades suficientes para poder actuar. Entonces, ahí se tiene que ver un proceso de cómo fortalecer las capacidades. Hay que ver un tema de integridad. La transparencia aquí es básico. Todo este concepto que se tiene de que las instituciones no funcionan porque hay corrupción o porque son débiles, puede ser revertido si es que hay mayor transparencia. Y para eso tenemos herramientas tecnológicas que pueden sistematizar y monitorear el cumplimiento de publicaciones de información de los servidores públicos. Solamente pensar, me pongo el ejemplo de Infocor. Si tú tienes una deuda en el banco, automáticamente se informa a Infocor cualquier transacción o cualquier compra que quieras hacer o con el banco, sale en una pantalla en donde usted es un deudor. Es decir, hay una trazabilidad de tu condición o de tu problema. Esto se podría trasladar también a temas de delitos o también se podría trasladar a temas de trámites, en donde todos los ciudadanos podemos ver cómo funcionan las cosas, podemos dar seguimiento a las cosas y podemos ver en qué estado está. Eso va a permitir una mayor transparencia. Se habló desde el año pasado por todo el tema del COVID, del gobierno digital. Nosotros saludamos eso. El gobierno digital lo que va a permitir es justamente transparentar los procesos porque todo se va a poder ver en la red. Ese sería el objetivo. A esto, nosotros como proyecto estamos viendo una cuestión muy particular, es del tema de innovación y salvaguardas para el tema del oro en Madre de Dios, que tiene que ver con el uso de tecnología libre de mercurio, el acceso a mercados para mineros artesanales y de pequeña escala, a cambio de adopción de salvaguardas ambientales y sociales para asegurar la actividad más sostenible. Un minuto, por favor. Ya, con eso termino. Entonces tenemos el tema de monitoreo y tecnología. Hay que mejorar, hay mejoras en tecnología en las capacidades de la sociedad civil. Esto es más que nada con las comunidades que están en las zonas, las comunidades nativas, en donde ellas pueden a través del uso de tecnología reportar los delitos y pueden avisar a las autoridades para que éstas de manera articulada respondan. Yo solamente pensando en lo que señalaba la Puberlin, cuando se hizo la denuncia el año pasado por el tema de la presencia de deforestación por cocales en la zona, automáticamente, como no hubo una actuación de la policía o lo poco que se actuó, generó amenazas de muertes y hasta un atentado contra la vida de un personal de la ORAU. Entonces, aquí hay un tema de que las comunidades pueden generar las evidencias, pero tiene que haber una actuación sobre esa evidencia. Y finalmente es todo un tema de sensibilización a la ciudadanía. Hay que posicionar el tema, los distintos problemas a través de campañas políticas, el periodismo de investigación. Los periodistas en Lima no saben de los problemas que están pasando en regiones, hablar con colaboración con actores claves, hay que generar un respaldo activo al sector público, privado y la sociedad civil para sensibilizarse y para actuar y defender a la biodiversidad, a los defensores ambientales, y hay que generar una sensibilización al respecto de eso. Bueno, finalmente esta es nuestra página web si quieren más información sobre el proyecto, y yo agradezco mucho por permitirme exponer. Gracias. Muchas gracias, Meike. Muy interesante, en verdad bastante para comentar, ¿no? A mí me gustaría destacar esto que resaltaste sobre la desconexión que todavía existe entre la Amazonía y la capital, ¿no? Lamentablemente, y cómo eso se convierte en una condición habilitante de los delitos ambientales. También la coherencia de la información, ¿no? Y cómo todas estas condiciones habilitantes se interrelacionan en realidad, ¿no? Y por eso las soluciones tienen que ir de la mano, en simultáneo, ¿no? Ese ejemplo que das del caso de Ucayali con respecto a los reportes y la no respuesta oportuna del Estado es algo que a nosotros nos toca ver lamentablemente bastante de cerca, ¿no? Organizaciones de sociedad civil como AIDER y otras que estamos en terreno y vemos que a veces uno puede apostar por apoyar a las comunidades a que reporten, como tú indicas, ¿no? Darle las herramientas y las capacidades para que puedan reportar, y de hecho han mejorado muchísimo la calidad de los datos, de los reportes, de lo que realmente está ocurriendo en sus territorios, pero eso pues cuando llega
o pasa a manos de las autoridades pertinentes, lamentablemente por estas brechas que tú has indicado, las respuestas a veces no llegan de manera oportuna, ¿no? Y eso termina siendo también motivo de frustración en muchos casos para comunidades y las desincentiva posiblemente, ¿no? A pesar de, ¿no?, del gran esfuerzo que les ha tomado llegar hasta estos puntos, ¿no? A veces esta situación pues desincentiva. Bueno, como dije, habría mucho para comentar, pero en aras del tiempo vamos a pasar entonces a nuestra siguiente exposición a cargo de Paul Ramírez, que entiendo ya está conectado. Paul Ramírez es director de inversiones de Latinoamérica de la empresa Mirova Natural Capital. Paul es ingeniero en gestión empresarial con un MBA y ya 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos basados en capital natural y en mercados de carbono. Adelante, Paul, nos vas a compartir la experiencia de Mirova, ¿verdad?, en inversión en bionegocios con comunidades nativas y el caso de nuestra Amazonía peruana. Adelante, Sí, Paul. gracias, Marioldi. ¿Me confirman, por favor, si es que ven mi pantalla? Sí se ve, todavía no está en modo presentación, pero sí se ve. Ahí, Ahí está bien. perfecto. Buenos días con todos. Bueno, igual, soy Paul Ramírez, oficial de inversiones de Mirova Natural Capital. Mirova Natural Capital es la plataforma de inversiones en capital natural del Banco Natixis, ¿no? El Banco Natixis es un banco francés que maneja más o menos 9.000 millones de euros en activos bajo gestión anualmente, ¿no? Mirova Natural Capital, un poco les comento, la plataforma se crea en el año 2012 con el primer fondo, que es el fondo climático, un fondo que acá en Perú ha invertido más o menos unos 25 o 30 millones de dólares en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático con comunidades nativas, con áreas naturales protegidas y con cooperativas, ¿no? Luego, un poco de nuestra historia es que en el año 2015 hicimos una alianza con las Naciones Unidas para lanzar lo que es el Land Degradation Neutrality Fund, el Fondo de Degradación de la Tierra, ¿no? A partir del año 2017 hemos también empezado a meternos en lo que son nuestras estrategias para océanos, ¿no? Y lanzamos un fondo de océanos sostenibles, ¿no? En el año 2019 hemos lanzado un fondo basado netamente que opera en la Amazonía brasilera para impactos en biodiversidad y transformación en la Amazonía brasilera. Y bueno, también desde el 2020 contamos con 6 fondos bajo gestión en lo que son también el capital natural, ¿no? Ya sea a través de fondos propios o fondos que gestionamos a partir de terceros, ¿no? Ahorita más o menos bajo gestión tenemos algo de 500 millones de dólares en activos bajo gestión entre los distintos fondos que manejamos. Ahorita les comento un poco. Tenemos ya más de 8 años invirtiendo en lo que son el capital natural, ¿no? Proyectos de adaptación, mitigación al cambio climático, uso sostenible de la tierra, uso sostenible del suelo. Tenemos básicamente 4 oficinas ubicadas en Londres, París, Sao Paulo y Lima, ¿no? Donde desde Lima, tipo, vemos el equipo que ve todo lo que es Latinoamérica, proyectos en Latinoamérica, ¿no? A través de nuestras iniciativas, las inversiones que hemos hecho en Perú y en otras partes del mundo, hemos logrado evitar la deforestación de aproximadamente 109.000 hectáreas de bosques primarios, ¿no? Ya sea a través de nuestro impacto en áreas naturales protegidas, bosques de comunidades nativas, ¿no? Y áreas naturales protegidas, perdón. Se han evitado también la conservación de más de 2 millones de hectáreas de especies con altos valores de conservación, ¿no? Lo cual significa 2 millones también de hectáreas de hábitats protegidos. Y se ha evitado la emisión de más de 44 millones de toneladas de CO2, lo cual también ha sido una estrategia para nosotros porque a través del carbono es un mecanismo para financiar los proyectos en los cuales invertimos, ¿no? Somos la principal plataforma del mundo dedicada a lo que es inversiones en capital natural, ¿no? Hemos sido los primeros en esto. Tenemos fondos y carteras que abordan tanto protección de ecosistemas, océanos, suelos y cambio climático. Esta lámina que vemos es un poco los fondos que manejamos, ¿no? Básicamente nos enfocamos en 3 tipos de proyectos o 3 tipos de inversiones. Uso sostenible de océanos, que es lo primero que se ve acá.
Luego está el uso sostenible de la tierra y luego está también el pago por servicios ecosistémicos, ¿no? Tenemos, o estamos por lanzar ahora en el tercer trimestre un fondo que se llama Nature Plus, que es un fondo que la idea es que sea un fondo de aceleración, ¿no? Donde se pueda invertir en etapas tempranas, en las etapas iniciales de proyectos que consideremos que son atractivos en términos de potencial impacto, de potencial generación de puestos de trabajo, uso sostenible de la tierra, ¿no? Podemos ver proyectos de entre 100.000 y 2 millones de dólares. Aquí también hablamos, de repente muy técnico, hablamos de retorno sobre nuestra inversión de que buscamos en 5 o 8%, ¿no? Y es un fondo de más o menos 10 años. Luego también manejamos fondo por terceros, el fondo de L'Oréal, que es este segundo fondo que les muestro, ¿no? El fondo que tenemos en Brasil, que está básicamente concentrado en manejo sostenible de tierras. El fondo climático, que en una primera etapa es el que les comenté que hemos invertido más o menos unos 25 o 30 millones de dólares en proyectos en Perú, ¿no? Donde hemos invertido en proyectos desde 3.5 millones de dólares hasta 7, 8 millones de dólares en inversión, ¿no? Que es básicamente proyectos de adaptación, mitigación al cambio climático, mucho enfoque en red, generación de créditos de carbono, que han ayudado a colateralizar las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, actividades productivas dentro de comunidades nativas, ¿no? Luego tenemos un fondo que también manejamos de un tercero, que es de esta empresa francesa, AXA, que es muy similar a nuestro fondo climático, ¿no? Donde manejamos tickets de entre 5 o 10 millones de dólares para invertir. Y luego tenemos el Land Degradation Neutrality Fund, que es un fondo más para escalar iniciativas, ¿no? O sea, un proyecto que ya tuvo una etapa inicial, que ya ha tenido una etapa donde el negocio, el modelo de negocio está aprobado y luego quieren escalar, ¿no? Aumentar producción o eso, entramos a un ticket del Land Degradation Neutrality Fund, que podemos ver son tickets más altos, retornos un poquito más altos también, pero también el tiempo de espera paciente de la inversión es mayor, ¿no? Tenemos un enfoque holístico de la inversión basada en la naturaleza. Hacemos protección y restauración del clima y la biodiversidad, donde nuestro enfoque es básicamente transversal a bosques, a océanos y a suelos, ¿no? En lo que son bosques vemos el tema de conservación y reforestación, océanos, limpieza y regeneración de suelos, del océano, perdón, y en suelos es manejo sostenible de los suelos. Tratamos de crear retornos a nuestras inversiones a través de la monetización del impacto, ¿no? A través de los pagos de servicios ecosistémicos, la generación de créditos de carbono, a través del uso sostenible de la tierra y océanos, fortalecer las cadenas de valor basadas en la naturaleza, ¿no? Y economía circular, y a través de la tecnología y servicios y otros, ¿no? Nuestras fortalezas es verdad que tenemos una expertise global, ¿no? Y tenemos presencia local en oficinas en Perú y en otros lugares del mundo. Tenemos opciones de financiamiento bastante flexibles, donde utilizamos mecanismos de reducción de riesgo, ¿no? Tratamos de hacer financiación combinada con primeras pérdidas. Tenemos, por ejemplo, alianzas para algunos fondos con USAID, ¿no? Para implementar mecanismos de reducción de riesgo en los proyectos que implementamos. Tenemos un amplio equipo de ESG, ¿no? Que desde hace 8 años, ¿no? Están dedicados a la integración y consideraciones de la parte ambiental y de gobernanza y el impacto de las inversiones que hacemos. Y bueno, siempre tratamos de hacer un enfoque de co-creación, ¿no? Trabajamos con los desarrolladores de proyectos en la estructuración de la inversión, ¿no? Tratamos de ver las fortalezas de la inversión, las debilidades, y en función a eso diversificar tanto la inversión como el retorno hacia nuestros inversionistas, teniendo en cuenta que siempre lo principal es el impacto que se genera en el suelo. Creo que nuestro modelo de negocio nos permite también tener periodos, inversiones tempranas, donde nosotros podemos aguantarle unos 3, 4 años invirtiendo nosotros, y los modelos de negocio tipo café, cacao y otros recién empiezan a producir a partir del 4º, 5º año. Entonces nos permite esperar, nos permite ser pacientes para esos ingresos, ¿no? Creo que un ejemplo, o para entrar al caso concreto de los cultivos ilícitos, es el proyecto que hemos implementado los últimos
2 años y medio en alianza con AIDER, ¿no? Es un proyecto con 7 comunidades nativas en la Amazonía peruana, ¿no? Las deben conocer, ¿no? Callería, Cayal, Roya, Sinchirroca, Puerto Nuevo, Pueblo Nuevo, y por ahí se me olvida alguna otra, ¿no? Pero son 7 comunidades que entre las 7 hicieron, y a través de AIDER gestionaron un proyecto de red, ¿no? AIDER se encargó de los estudios de carbono, y básicamente cuando se tenía el proyecto listo, nosotros hemos entrado a financiar. ¿Qué hemos entrado a financiar? Básicamente estrategias relativas a control y vigilancia, relativas a implementar actividades económicas en las comunidades nativas, como plantación de madera para especies comerciales, sistemas agroforestales con cacao, promoción del manejo forestal comunitario en las comunidades que ya lo venían haciendo, pero que necesitaban algún tipo de inversión también para despegar o para que se siga haciendo de la manera como se hace, ¿no? Bajo esquemas FSC y todo. Entonces, acá este proyecto a la fecha viene reduciendo 2.25 millones de toneladas de CO2. ¿Para qué ha servido y por qué es importante que se mida eso? Porque nosotros podemos invertir con el carbono que se genera en el bosque. Básicamente, les damos un financiamiento anticipado a las comunidades. Nosotros luego, cuando se genere el carbono, podemos venderlo en los mercados voluntarios y con eso podemos recuperar la inversión que tenemos con nuestros inversionistas, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado el proyecto, por ejemplo, en los últimos 2 años y medio? El incremento en la deforestación en el área del proyecto ha sido bastante exponencial. Incluso en el último trimestre nada más del año pasado se deforestaron más de 1.000 o cerca de 1.000 hectáreas de bosque entre las 7 comunidades, ¿no? Entonces eso finalmente repercute en que nosotros no podamos invertir todo lo comprometido con el proyecto porque no va a haber el carbono suficiente que colateralice nuestra inversión, ¿no? Un poco les voy a mostrar, ¿no? Cómo se ha incrementado la deforestación en la región de referencia del proyecto en los últimos años, ¿no? Vemos que con la intervención del proyecto en el 2017-18 empezó a decrecer, pero de ahí obviamente también tenemos un contexto de pandemia y todo, pero la mayor deforestación del proyecto es por cultivos ilícitos, ¿no? Que les muestro cómo se ha dado la deforestación en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2000, del 2005 al 2010, 15, y cómo se da la deforestación en el año 2020, ¿no? Entonces, es realmente alarmante, ¿no? Incluso para nosotros como inversionistas, ver que las estrategias incluso que implementamos en campo, ya sea de promover actividades productivas con las familias, miembros de la comunidad, ¿no? Promover incluso el control y vigilancia a través de que los comités de control y vigilancia en cada comunidad pues son sobrepasadas porque también que la poca presencia o nula presencia últimamente del gobierno ahí, ¿no? Entonces, y esto afecta directamente también a la inversión en las comunidades nativas. Entonces, eso es lo que yo tendría que aportar acá y quedo atento a preguntas. Gracias, Mariola. Gracias, Paul. Bueno, gracias por compartir la mirada que tienen ustedes como actores del sector privado, actores invirtiendo además en la Amazonía y en particular en territorios de comunidades nativas, ¿no? Yo destacaría de lo que nos has compartido, qué importante ha sido a partir de esta experiencia poder cuantificar, ¿no? Digamos, darle un valor monetario a los servicios ecosistémicos de captura de carbono y reducción de emisiones de los bosques comunales, ¿no? Y cómo este capital natural ha podido apalancar un financiamiento que, como todos sabemos y se ha comentado a lo largo de las presentaciones, lo ha comentado Lapu Berlín, lo ha comentado Jaime, lo difícil, Ambrosio también, lo difícil que es encontrar alternativas económicas que hagan frente, ¿no? a este fenómeno de las actividades ilícitas, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de poner en valor
este servicio ecosistémico, que además es intangible, pero está ahí y ha permitido que pueblos indígenas, está permitiendo que pueblos indígenas puedan canalizar el financiamiento que tanto se necesita para promover desarrollo y para enfrentar las amenazas a los bosques, ¿no? Y qué pena de que efectivamente ya llega un punto en que los esfuerzos solamente desde el lado de los actores en el territorio no son suficientes, ¿no? Y se necesita de una acción combinada y que de no darse esto, pues podría estar afectando no solamente las inversiones que ya hay desde el sector privado en comunidades, sino las futuras inversiones que podrían venir, ¿no? Con esta diversidad. En el caso de Mirova son varios fondos que ustedes manejan y que seguro podrían también beneficiar a un número mayor de comunidades en la Amazonía, ¿no? Bueno, por un tema de tiempo voy a a agilizar un poco, no nos queda no mucho tiempo para responder preguntas, pero rescatamos del chat preguntas para Jaime Antesana y para Meike. Voy a comenzar con las preguntas para Jaime. Jaime, no sé si nos pudieras compartir dónde podríamos encontrar el contraste de las cifras de cultivos de hoja de coca, las cifras que nos mencionaste ahora, si nos podrías indicar las fuentes para poder referirnos o buscarlas. Y también si podrías comentar la situación de los cultivos ilícitos en la parte media de la cuenca del Pachitea y un poquito comentar si tuvieras información sobre esa zona del país. Y adelanto la pregunta para Meike, es una buena pregunta, comentario, veo que hay una inquietud con respecto a la minería ilegal, ¿no? Y lo que sería el proceso, entiendo el proceso de formalización o de formalización de la minería, en el caso puntual de Madre de Dios, y si nos podrías dar una reflexión sobre cómo llegar a este equilibrio, ¿no? Reconociendo de que definitivamente la minería tiene un gran pasivo ambiental y que luego hay que pensar en invertir en acciones de remediación o recuperación de ecosistemas. Entonces, ¿cómo armonizar eso con la posibilidad de que esta actividad pueda realizarse de manera legal y generar beneficios económicos, pero sin dejar de lado también la inversión en recuperación de los ecosistemas? Tengo esas dos preguntas por ahora. Gracias por encender sus cámaras. Comenzamos por Jaime. Adelante, Jaime. Sí. Bueno, yo voy a responder las dos preguntas, pero voy a rematar con cuál es el escenario que vamos a enfrentar realmente en general en la Amazonía y en particular en las comunidades indígenas. ¿Dónde se puede encontrar este contraste de las cifras? Bueno, es muy sencillo. Hay que entrar a la página web de Vida, muy camuflado por ahí. Está una medición hecha por el observatorio que tiene de Vida, ¿no? Y que da cuenta de que los cultivos de coca al año 2020 llegan a 54.000 hectáreas. Y en el caso del informe de la Casa Blanca, que para julio del año pasado ya indicaba 72.000 hectáreas, eso solamente hay que googlearlo porque no hay un informe documentado respecto a esa cifra, ¿ya? Ahora, yo sobre el tema de los 54.000 hectáreas de vida me parece hecho a la medida, ¿no? Tratando de dar cuenta o reflejar lo que está ocurriendo, pero se queda corto, ¿no? Creo yo que yo coincido más con la cifra de la Casa Blanca de los Estados Unidos, que lo ha venido dando a conocer después que Naciones Unidas o antes daba a conocer sus informes, ¿no? Ahora, lo cierto es que actualmente ya debemos estar con más de 80.000 hectáreas, es decir, el Perú estaría entrando nuevamente al boom de la hoja de coca, al boom de la hoja de coca y de la cocaína, porque el Perú ya no es un productor preferente o mayoritario de pasta básica de cocaína, sino más bien ya nosotros enviamos en el nivel cercano a clorhidrato de cocaína, tanto por pistas de aterrizaje como y cocaína pura, de alta pureza, por barcos, ¿no? Y buques que salen de los diversos puertos del Callao, a lo largo desde Paita hasta Hilo, ¿no? Entonces, el panorama por ahí es realmente una situación muy complicada. Ahora, respecto al tema de la parte del Pachitea, ¿no?
Constitución, tanto Constitución, Bermúdez, el propio Posuso, ¿no? Y otros distritos que están ahí en esta parte de Pichipalcasu y Pachitea, ¿no? Según las últimas, no me voy a basar ya las informaciones porque los informes se han quedado relegados. Los cultivos de coca, como les vuelvo a repetir, han crecido desmesuradamente, aprovechando el contexto de la pandemia, ¿no? La crisis sanitaria y la inacción del Estado, ¿no? No hay forma de parar, de decir cuánta coca hay, pero que hay demasiada coca en esta zona simplemente es lo único que puedo decir, porque no tengo yo cifras para poder dar cuenta de cuánto hay ahí, ¿no? Ha vuelto a ser una potencia, ¿no? Madre de Dios, Loreto, no solamente es Putumayo y Mariscal Cáceres, ¿no? Ramón Castilla, que es la zona de Caballo Cocha, ya muy cerca de la frontera, de la triple frontera, ha crecido también en realidad en casi todas las provincias de Loreto. Entonces, algo que tengo que decirles con absoluta franqueza es que hoy nos enfrentamos a algo que Berlín lo debió decir. ¿Quién controla la droga y las pistas de aterrizaje en Ucayali? Es el Comando Bermelo. Es el segundo cartel brasileño que se ha metido a esta zona. Llegó en mayo del año pasado, ¿no? Fueron liberados a pesar que les encontraron con droga, solo por una mera cuestión que me parece absolutamente increíble. Le encontraron en la maleta de uno de los brasileños un pantalón más pequeño que él. Y por lo tanto dijeron, esa maleta entonces no es de él, y ahí estaba la droga, ¿no? Que los propios miembros del Comando Bermelo lo estaban acopiando. Habían visitado todos los distritos de Coronel Portillo, incluyendo Atalaya y parte de Purús. Entonces el Comando Bermelo tomó el control de la droga de lo que es Ucayali, ¿ya? Y incluso se ha dado el lujo de ajustar cuentas con uno de los jefes del Comando Bermelo en Macicé, en la parte del Tamaya. Lo cual quiere decir que el Comando Bermelo está controlando el área, como los carteles colombianos de Medellín y Cali que se metieron a la zona de producción. Es muy grave. Se reabrió la ruta a Purús, ¿no? Que creo que nunca desapareció, pero ahí hubo asesinatos en esa ruta, ¿no? Que muy bien Berlín lo ha denunciado ante la opinión pública. Entonces, es el Comando Bermelo el que está controlando esta parte. En el caso del Putumayo, ¿no? Porque estos son temas de seguridad y de alta preocupación. El Putumayo está la disidencia de la FARC, el ELN ha tomado ya el control de la parte alta del Alto Putumayo y el cártel de Sinaloa se ha metido incluso hasta la chacra, ¿no? El cártel de Sinaloa está entrando ya a copiar directamente. Lo hacía a través del ELN, ¿no? Pero ahora lo hace directamente. ¿Quién se va a meter al Putumayo? El ejército, la policía, si no pueden con los hermanos Quispe Palomino en el BRAE, ¿no? No pueden con los que 13 años de presencia de las Fuerzas Armadas, ingentes cantidades de recursos, ¿sí? Disculpa. Sí, no, ya para que puedas ir, por favor, cerrando. Sí, Discúlpeme por es el que es muy tiempo. importante porque este es lo que vamos a enfrentar, ¿no? A mí me han llamado para un poco a ver qué cosas vamos a enfrentar. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que se va a difundir entre las comunidades indígenas o nativas, ¿no? La situación, ¿no? ¿Quién tiene el control del Bajo Guayaga? ¿No? Bolivianos, brasileños, colombianos. ¿Quién está operando en Condorcanqui, en Nieva, ¿no? Específicamente en esa zona de Ciasme, ¿no? Nuevo Ciasme, donde hay vuelos de avionetas mexicanas. Está operando el cartel de Sinaloa directamente ahí. Entonces, no es como antes, que era el propio narcotráfico nacional, ¿no? Y sus cadenas, ¿no? De producción y de distribución que llevaban a los puntos de salida de las fronteras o de la vía marítima o por la avioneta. Entonces, el narcotráfico transnacional se ha metido al territorio peruano. Y eso hace mucho más complejo, ¿no? El problema de que vayan a abandonar a las comunidades indígenas. Estamos enfrentando verdaderos problemas de alta seguridad de Estado, ¿no? Que amenazan
con acabar las comunidades, con la organización, con la tradición y con el papel que han cumplido las comunidades nativas en defensa del bosque, ¿no? Y de la diversidad que hay en estas zonas, ¿no? Es el dinero que está destruyéndolos. Incluso en Condorcanqui que ya no se puede confiar mucho en, en muchas personas del CENEPA o del propio, distrito de Santa María de Nieva. No se puede confiar porque la gente ahora actúa al son del dinero. Y es eso lo que lo están ofreciendo. ¿Entienden? Esto es plata. Y no hay política antidrogas. No existe en el discurso oficial, desde PPK, pasando por Vizcarra y terminando ahora en Sagasti, ni en los candidatos que están en la campaña actual, nada referido al narcotráfico. Nada referido a cómo vamos a enfrentar esta pandemia del narcotráfico, porque es global. No es un problema propio del Perú. Esto tiene que ver con una pandemia planetaria, ¿no es cierto? La mayor pandemia que nos está dejando como herencia esta crisis sanitaria, económica y moral que el país está viviendo. Muchas gracias. Gracias, Jaime, sí, gracias por compartir tus comentarios. Sí, Meike, por favor, ¿qué nos podrías decir sobre el comentario sobre minería ilegal? Sí, yo aquí quiero hacer una combinación de respuestas a las dos preguntas que lanza Alfredo Apaza, porque él nos lanza la pregunta a nivel de minería, pero también al respecto a la hoja de coca, ¿por qué siempre se ataca al productor primario? En el caso de la minería ilegal es un poco similar. Hablé de que en solo Madre de Dios son más de 10.000 mineros ilegales que están, o informales que están trabajando. El impacto de la producción de hoja de coca también sobre la biodiversidad y el medio ambiente es fuerte, degrada, no solamente es una deforestación total, porque la coca crece bastante bien bajo el sol, sino que después los suelos terminan altamente degradados. Con la minería también es lo mismo, o sea, la minería si usas mercurio, si no hay tratamiento de aguas, la reversión es como tú señalas, es decir, por cada sol ganado por el minero hay 3 soles que hay que invertir para la recuperación, es decir, el desgaste que nos deja estas actividades ilegales son mucho más altos y mucho más se triplican o son mucho más altos para la sociedad para revertir. Y el tema es la complejidad de la biodiversidad, es que la naturaleza necesita elementos que interactúen entre sí. Lo hablaban más con el tráfico o sea, nosotros creemos que sacar un par de monos no influencia, sin embargo, eso tiene toda una repercusión sobre el medio ambiente. Entrar con minería con mercurio tiene toda una repercusión sobre el medio ambiente. Entrar con cocales tiene toda una repercusión. Es un monocultivo que entra a campo abierto, arrasa, y no solamente es una destrucción del tema de biodiversidad, sino también del tema social, ¿no? Y ahí también coincido con Jaime, que está señalando, esto está relacionado a un tema globalizado, tiene que ver con mercados internacionales. Entonces, el enfoque tiene que ser mucho más estratégico, tiene que ser interinstitucional y tiene que haber un reconocimiento de la problemática. Ni la sociedad ni las instituciones públicas reconocen el problema. Tanto con los delitos que yo mencioné a nivel de minería, tráfico, tal ilegal, también lo existe con el narcotráfico. La gente no reconoce esto todavía como un problema a nivel de la sociedad, menos las instituciones. Gracias. Gracias, Meike. Bueno, para finalizar, tenemos una pregunta en el chat para Paul Ramírez con respecto a proyectos red. La pregunta es de qué manera, reconociendo los índices sobre actividades ilícitas y todo lo que se ha mostrado ahora en este conversatorio, los proyectos red, los proyectos de carbono forestal en el Perú, siguen siendo vistos como una oportunidad de inversión para el sector privado. ¿Qué nos puedes decir, Paul, sobre eso? Sí, claro que sí, siguen siendo vistos una oportunidad, porque estamos hablando no somos inversionistas convencionales, somos inversionistas de impacto, en verdad. O sea, lo que buscamos y vamos también al objetivo del proyecto red, ¿no? O sea, la estrategia debe estar enfocada en más bien cambiar la mentalidad de hacer algo ilícito, ¿no? Por hacer algo ilícito,
que en verdad te genere los ingresos suficientes para que tú tengas una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es cambiar el paradigma, ¿no? Es una evaluación también de evaluación de riesgos, ¿no? Contra los impactos positivos que el proyecto puede generar. Pero, bueno, Perú es un país de bosques. En ese sentido, durante todo el tiempo que hemos venido trabajando acá, siempre ha sido muy amigable trabajar. Y me considero que todavía sigue siendo atractivo para los inversionistas de impacto entrar en Perú. Creo que hay mucho potencial. Sí, gracias, Paul. Bueno, amigos, colegas, todos, vamos a ir ya cerrando nuestro evento. No sin antes agradecerles a todos los participantes por sus preguntas, también por haber asistido a esta convocatoria. Sin duda, este intercambio nos deja importantes reflexiones, también aportes, diferentes miradas de esta problemática y bastantes puntos que sin duda tendrán que seguir siendo abordados, definitivamente por el lado de AIDER, en este caso, yo representando a AIDER, como les he contado, nosotros tenemos un acuerdo con la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, estamos y continuamos promoviendo el manejo de bosques comunales en Ucayali y en toda la Amazonía, y vemos también que hay mucho potencial a pesar de los grandes retos y desafíos que se nos presentan, ¿no? Con esta pandemia del COVID, la pandemia del narcotráfico, ¿no? Consideramos de que hay mucho que se puede construir sobre lo que ya se ha avanzado, en particular los esfuerzos de varias comunidades nativas, ¿no? Han sido esfuerzos de mediano y largo plazo que en verdad están en un momento clave para que puedan ser más apoyados y esto pueda propiciar una réplica y llegar realmente a una escala que permita que toda esta economía legal, sostenible, los bionegocios, se conviertan en una alternativa viable y real a las economías ilegales, ¿no? Seguiremos trabajando para ello. Gracias nuevamente y ya dejo a continuación a Tiffany Bailey, presidenta del Comité de Sostenibilidad de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para las palabras de cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marioldi. Antes que nada, gracias a Shuar, Ambrosio, Jaime, Meike y Paul por sus presentaciones y a Marioldi por la excelente moderación. No es un tema fácil para moderar, definitivamente. Los daños ecológicos, la violencia y el decaimiento de la calidad de vida causados por los cultivos ilícitos y todas las actividades que lo rodean tienen un enorme impacto negativo en el funcionamiento de los ecosistemas amazónicos y llegan a quebrar los servicios que prestan a las comunidades nativas y a la humanidad. Es difícil creer que a estas alturas de la innovación tecnológica todavía no se haya contabilizado la multiplicación de los cultivos ilícitos, su procesamiento, el daño que causan y apuntar hacia los responsables de todo este sistema ilegal. Como nos decía Ambrosio, hay una enorme oportunidad de llevar al mundo la riqueza de la Amazonía, pero nos pide implementar programas reales y sostenibles en donde las comunidades nativas sean las protagonistas y pide el apoyo multisectorial y comprometido. Los bionegocios deberían de ser una alternativa estratégica para las familias, pero se necesita generar alianzas, colaboraciones y además tener el apoyo político. Necesitamos todos co-crear un futuro sostenible y una mejor calidad de vida para las familias en la Amazonía. Esperamos que este espacio haya contribuido a la visibilidad de ese problema y que impulse la generación de alianzas entre los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Sigamos conversando, sensibilizando y cooperando para aspirar a un futuro sostenible para todos. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y hasta una nueva oportunidad. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.